Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Hola a todos, mi nombre es Michel. Quiero hablarles dos palabras de un artista extraordinario, Mirko Kalassi. Tengo la suerte de conocerlo hace muchos años, desde que era muy joven, y de muy joven se vio inmediatamente el gran talento que tenía Mirko, extraordinario. Luego lo vi crecer con aquel acto maravilloso de las pompas, arte, magia, creatividad. Bueno, luego vinieron todos los premios, comenzando con el Gran Nacional de Granada, la Baguette d'Or de Montecarlo, León de Oro de Las Vegas, el SAM, el IBM, bueno, y podríamos estar todo el día, ¿no? Grandes premios. Pero esa es una faceta de nuestro arte, muy difícil, pero luego es el desafío del show, de salir al público de verdad, y en eso también fue y es terriblemente exitoso. Luego trabajar por todo el mundo, tuvo el gran desafío de China. Imagínense ustedes un país con un idioma distinto, con una cultura distinta. Bueno, aterrizó en China con un éxito tremendo, que fue un desafío extraordinario y donde logró un éxito, donde le tocó jugar a la mancha con los misiles, ¿no? Pero bueno, su gran pasión, su gran decisión y su gran capacidad artística. Creador, mago. Lo vi hacer desde magia de cerca, magia de escena, manipulación. Un gran creador. Van a tener la suerte de conocerlo un poquitito más y vale la pena. No se detengan un minuto, no se lo pierdan. Sinónimo de Mirko son originalidad, creatividad, versatilidad, multifacético, gran pasión y nunca para de crecer. Aprovechenlo, escúchenlo, que bien vale la pena. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de páginas. Mi nombre es Borjo Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones vamos a marcharnos lejos, muy lejos, para conocer cómo es la magia en una cultura que nos es muy cercana, pero a la vez lejana. Y es que, qué misterio, ¿eh? Hoy hablamos en Incautos Bribones sobre magia en Asia. ¡Comenzamos! La cultura asiática ha formado parte desde hace siglos del imaginario colectivo. Los primeros magos que decidieron presentarse como asiáticos o como falsos chinos tomaron esa decisión porque la cultura asiática era exótica y especialmente llamativa para los espectadores de la época. Hemos comenzado el episodio con las palabras de Michel, muy amigo de nuestro invitado de hoy, y que lo ha presentado mucho mejor de lo que yo haya podido hacer. No obstante, dejadme contaros que hoy charlamos con Mirko Kalassi, un mago con una larguísima trayectoria mágica con muchos premios, como decía Michel, e idóneo para el tema que vamos a tratar, ya que Mirko ha vivido 10 años en Pekín y ha sido asesor mágico del mago más famoso de la televisión china, Lu Chen. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Bienvenido, Mirko, a Incautos Bribones. Muchas gracias por la presentación y será un placer charlar con ustedes. Mirko, si te parece, para entenderlo bien y para que nuestros oyentes también entiendan por qué hablamos contigo, la primera pregunta es prácticamente obligatoria. ¿Cuál es tu relación con Oriente? Bueno, la verdad es que son varias las relaciones con Oriente, no solo por el hecho de haber vivido una década allí, sino también que una de mis hijas nació en China y se crió ahí, pasó gran parte de su infancia. De hecho, me acuerdo que decía, no sé si era Fontana Rosa, que uno es de donde pasó la mayor parte de su infancia. Y en este caso mis dos hijas pasaron 10 años y bueno, creo que pertenecen ahí y sus recuerdos de la infancia son allí. Y bueno, la verdad es que la relación es amplia y es muy estrecha al mismo tiempo. Sigo en contacto con mucha gente que fueron
siendo nuestra familia estando ahí. Y en relación a mi trabajo, bueno, fue un vuelco muy grande el que yo pude dar gracias al programa de televisión que hice en el 2008. Eh, Era un programa con un formato tipo Got Talent, en el cual yo era uno de los jurados, pero que también hacía intervenciones de magia y también colaboraciones en calle, ¿no? O sea, efectos en la calle y tal. No solo eso, sino que el Got Talent era especializado en magia. Entonces, todos los concursantes hacían una eliminatoria al comienzo y quedaban un grupo de 12 personas para cada jurado. Y a partir de ahí se desarrollaba un programa en el cual tenían que ir compitiendo estos alumnos de los maestros de la magia, que era en este caso un japonés, un chino y yo. Más allá de esto, dejó como esa estela digamos, de reconocimiento dentro del país que me hizo, bueno, poder viajar con espectáculos propios o espectáculos que yo he dirigido y he producido allá en China a lo largo de todos esos años y en los cuales también me brindó, bueno, eventos corporativos para empresas y tipo de conmemoraciones así en China, ¿no? Del gobierno también, incluso he trabajado para televisión, que las cadenas por lo general casi todas son y pertenecen al gobierno. Así que la verdad es que es muy, muy amplia y la relación sigue existiendo porque sigo trabajando, asesorando, tengo muchas cosas en cuestión, digamos, a decir ahora, se están ejecutando, por así decirlo, a pesar de que estoy a la distancia porque ya me encuentro aquí en Madrid. Mirko nos lo ha contado perfectamente bien. Yo creo que nos queda muy claro cuál es esa vinculación que existe con Asia. Prácticamente, pues oye, toda su parte principal de su carrera profesional y de su vida personal están anclados al país. Vamos a entrar un poquito más en la cuestión mágica. Nos vamos a ir desde el punto de vista del mago. Creo que esta es una pregunta muy interesante. Espero que a los oyentes les interese. ¿En qué se diferencia la magia oriental de la magia occidental? Bueno, creo a ver, ¿cómo decirlo? En la actualidad creo que no hay demasiada diferencia entre ambas, entre la magia oriental y la occidental. Sí podríamos hablar del pasado. Ahí sí que la magia tradicional asiática, por así decirlo, en este caso la China, lógicamente que tenía un impacto muy fuerte en Occidente, que de tal impacto, bueno, ahí podríamos hablar por otro lado, ¿no? Pero ya sabemos que bueno, el grandísimo Fu Manchu y Okito y tantos otros se han vestido con vestuarios con trajes tradicionales chinos, ¿no? Como que venía una magia oriental hacia Occidente y eso era como la novedad. Creo que eso hoy día no ocurre, por eso decía que quizás la magia tradicional china ya poco se ve, poca diferencia hay y totalmente al contrario, la magia occidental influyó mucho en Asia, en los magos asiáticos en las últimas 3 décadas, diría, porque, bueno, no tanto, quizás en las últimas 2 décadas. Bueno, no estoy hablando de Japón o Corea del Sur, pero, pero China en sí realmente cambió hace 20 años, calculo más o menos. Y la magia occidental influyó mucho en estas nuevas generaciones, en la globalización, ya sabemos, en el fácil acceso que hay hoy día, eh, no solo por las redes, sino también por lo que se puedan descargar en Internet. En China existe mucho esto y se consigue casi todo para bajar por Internet prácticamente gratis. Por lo tanto, esta nueva generación reformó o transformó un poco esta magia occidental en propia, pero, pero básicamente estaríamos hablando
de cosas muy similares. Interesantísimo, Mirko. A lo mejor podemos pensar, ¿no?, que eran cosas muy, muy distintas, pero al final la globalización hace su trabajo. Ahora vamos a irnos al otro punto. Desde el punto de vista del espectador, ¿qué diferencias hay entre espectadores orientales y espectadores occidentales? A ver si nos encontramos alguna sorpresa en este caso. Bueno, ahí sí que se podría decir que hay una cierta diferencia, e incluso grande diferencia, porque, bueno, ahí ya influye lo que es la cultura de cada país. Asia en general es distinto a Occidente y a su vez Japón es diferente a Corea, a China, Singapur, Hong Kong. Entonces sí que hay una diferencia cultural enorme y además por el tipo de, digamos, de reacción que tienen a ciertas cosas. Además de los protocolos de cada país y de cada cultura que hacen que sean más efusivos o menos. Eh, o sea, una diferencia que me acuerdo así muy, muy marcada es quizás en Japón, lo que te ocurre es que durante tu número quizás no aplauden en cada efecto que uno va haciendo. Estoy hablando de un número musical. Y al final del número, digamos, termina en un aplauso súper, súper, súper respetuoso, digamos. Creo que eso es así en Japón y es muy notorio, muy distinto quizás en Corea del Sur, que está influenciado tanto por Estados Unidos, que creo que son mucho más efusivos, en cada efecto te aplauden, es como muy vulnerable, digamos, el público. El chino es algo raro por el hecho de que son muy escépticos. Entonces, básicamente diría que la gran diferencia que hay entre ellos, si hablamos solamente de los chinos, que es el lugar a donde yo, digamos, estuve radicando, es que lamentablemente quieren descubrir el secreto o cómo lo hace el ilusionista, mago o mentalista, el que esté performando. Entonces, claro, ahí hay una barrera y es como un poco cultural también, porque no les gusta ser como inferiores a otros, entonces se creen que cuando uno hace magia y ellos no pueden entender la explicación, se los toma de tontos, ¿no? De sonsos. Y esa reacción hace que se convierta en como un challenge, ¿no? Como una competencia entre el performer, el ilusionista y el público. Es a ver si te pillo, ¿no? A ver si te voy a descubrir. Que en Occidente también ocurre, no es que digo que no, pero es distinto, nos dejamos asombrar, nos dejamos ilusionar y si bien nos preguntaremos, ay, ¿cómo lo habrá hecho? Sí, genial, pero no es el fin, no es lo único que nos importa en Occidente. Creo que entendemos más como un arte en sí y disfrutamos de ello y en China todavía sigue siendo como algo de confrontación entre el artista y el público. Quieren descubrir el secreto y de eso se trata ver a un mago, lamentablemente, pero está cambiando poco a poco, pero ahí va. Qué interesante, Mirko, lo que nos estás contando y qué revelador en algunos casos, ¿verdad? Vamos a seguir un poco para entender cómo funciona el mundo por allí. Una pregunta que me viene a la cabeza es, ¿cuáles son los referentes mágicos allí en Asia? Bueno, creo que ellos no tienen referente, hablando de China, muy diferente es Japón y otros países asiáticos, porque en Japón hay mucha referencia que bueno, que ya no están, pero Tono Nosaka, que es uno de los más mayores que queda hoy día allí, o Doctor Sawa, que en su momento eran como súper este, vanguardistas para la época, creo que ellos sí que tienen cultura de maestro, de que se fue pasando de generación en generación, y en China, si bien hay magos tradicionales que ya no están, que no los he conocido, pero que me han hablado y que hacían la magia tradicional china, ¿no? El famoso tazón el famoso, perdón, bol de peces, ¿no? Que se producía entre las piernas, eh,
bueno, la lota, los tazones de arroz y bueno, como cups and balls, pero distinto, como con tazones en el suelo, que también, bueno, ya sabemos que esto viene de Egipto, los primeros que se ha visto, los primeros que han hecho caps and balls y tal, en India, en la calle se ha visto mucho también eso, pero en China, o sea, yo diría Egipto y luego China son los primeros que utilizaban este tipo de magia y creo que la crearon ellos, si no me equivoco. Eh, Eso es por el lado de lo que es cómo ellos se han influenciado de sus propios, digamos, maestros. Y vuelvo a repetir, la gran influencia de Occidente sobre ellos es tan grande que prácticamente hoy día ellos, ni ellos conocen cosas que quizás nosotros conocemos más que ellos, valga la redundancia. Luego, ahora empezaron a existir algunas editoriales de magia, que de hecho, bueno, yo hablé con Laura y Páginas para que se pongan en contacto con ellos, porque son gente de fiar, primero y principal, y que les gusta realmente la magia y que tiran por ella, digamos. Porque hubo una época en la cual estábamos en televisión 2008, 2009, 2010, hasta 2012, que fueron los programas estos que les comentaba, de lo único que se trataba era de exponer secretos en Internet, de bajar cosas por Internet gratuitas, entonces había como una mala influencia de lo que era ser mago y aprender magia, era como algo sencillo y pasajero, pero, pero últimamente, en los últimos años, estos magos han crecido, se han desarrollado, han hecho un buen trabajo, han tratado de evitar copias de todo tipo, no solo de juegos, sino de libros y publicaciones, así que me gustó esa parte y creo que a partir de ahora esto ha hecho un cambio muy interesante. Eh, Así que eso me pone muy feliz y creo haber aportado un poco entre esos jóvenes que hoy día están llevando un poco estas editoriales, alguna tienda de magia que tienen online, porque es cierto que no hay tienda de magia física a la calle, digamos, no. Antes existían en los parques de atracciones y ese tipo de cosas, pero hoy día básicamente es todo por internet. Qué alegría, Mirko, saber que, oye, la cosa va mejorando y qué bonito también, ¿no? Que Mirko haya formado parte de todo esto. Y Mirko, vamos a hablar también un poquito sobre ti. Nos has contado antes que, bueno, estás en Madrid ahora, pero la pregunta es si sigues o si vas a seguir conectado con Asia. Bueno, creo que voy a seguir conectado con China, por supuesto. Tengo muchas cosas pendientes digamos, en proceso. Y la verdad es que, nada, en los últimos años también he logrado realizar proyectos inimaginables, como diferentes cosas, una tienda de joyerías por el diseño y por la marca y todo lo que se trataba detrás de la marca a nivel mágico y influyente en el mercado. También he trabajado con una constructora muy grande donde hice diferentes instalaciones permanentes e incluso instalaciones itinerantes con equipos y cosas, promociones, todo relacionado con la magia, lógicamente, siempre creando o una ilusión o un concepto que tenga que ver desde nuestro arte, nuestra rama del ilusionismo y de la creación. Y eso es lo que más o menos estuve haciendo los últimos años y que lo continúo porque además me encanta la parte creativa y participar de diferentes y diversos proyectos que envuelven un poco todas estas cosas que yo suelo crear para diferentes entidades. Qué bueno, Mirko. Y bueno, sabiendo ya que además que estás en Madrid, la pregunta casi obligatoria es, bueno, ¿cómo te sientes aquí en la capital? Bueno, y ahora es un placer estar acá en Madrid de vuelta porque he vivido hace un tiempo largo atrás. Y nada, llegamos hace muy poco en la pandemia prácticamente y bueno, muy contentos de reencontrarme con tantos buenos amigos y con nuevas personas que están en el mundo de la magia y siempre muy interesante y ya
haciendo algunas cosillas y proyectos y bueno, la verdad que muy feliz y muy tranquilo. Muchas gracias y un saludo para todos. Entonces, Mirko, los que estamos en Madrid tendremos la oportunidad de cruzarnos contigo, ya sea en la SEI, en otras asociaciones o en cualquier otro sitio, en Paréntesis de Olvido o en cualquiera de los otros espacios fantásticos que tiene la ciudad. Yo soy muy madrileño, me gusta mucho la ciudad. ¿Qué queréis que os diga? No se puede ser perfecto. En cualquier caso, Mirko, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Incautos Bribones. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a Páginas y a todo el equipo. Pues recibidos y transmitidos esos recuerdos, esos saludos, y ahora sí, hasta aquí este episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Muchas gracias a Mitchell por su introducción y a Mirko por hablarnos sobre Asia tan estupendamente bien. Hemos aprendido un montonazo. Y antes de terminar, dejadme que os recuerde que podéis enviar un email a incautosbribones@librosdemagia.com con las propuestas de vuestros temas favoritos para el podcast. Si tenéis algún país del que queréis que hablemos o de cualquier tema que os apetezca, entrad, nos escribís y nos ponemos con ello. Y ahora ya sabéis, a seguir estudiando magia mientras coméis un montón de sushi. Y esto se acaba, pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete a Páginas en un clic, nuestra newsletter, entrando en librosdemagia.com. Es gratuita y cada 2 semanas recibirás un montón de contenido mágico de calidad en tu correo. ¡Apúntate! En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.